Tuvo la grabación. Empezamos. Entonces ahora sí vamos a dar comienzo a lo que decíamos la primera conferencia, que tiene que ver con el rol de las asociaciones de consumidores en los llamados procesos colectivos o en las llamadas acciones colectivas. En la primera conferencia van a hablar dos disertantes, uno de ellos es el doctor Nicolás Barrone y otro es Ezequiel Vergara, así que vamos a hacer la presentación conjunta de ellos dos, y luego tenemos la clase en segundo lugar del doctor Jungen Bass, que les recomiendo no se la pierdan. Así que vamos a comenzar la presentación. Doctor Francisco, si quiere decir algo, avíseme o simplemente active el micrófono, y si no ya comenzamos en la presentación. A ver, quizás lo único que cabe poner de relieve es la importancia que tienen las asociaciones de consumidores como tales y no solamente como partes en las acciones colectivas, ¿no es cierto? Sería largo de explicar, pero sería lindo que se comprendiera esto, más en Córdoba, donde tenemos 2 o 3 asociaciones de consumidores solamente. Hay que promoverlas a toda costa, y esto debería hacerlo institucionalmente el Poder Judicial, el Colegio de Abogados y obviamente los demás poderes del Estado. Pero nada más, porque si no, no van a tener tiempo para hablar Nicolás y Ezequiel, así que poniendo de relieve la importancia y el rol de las asociaciones de consumidores, que son vitales para la verdadera vigencia del Estatuto Consumeril, los dejo a ellos en el uso de la palabra, Victoria. Muchas gracias. Así es. Así es. Bueno, vamos a presentar entonces los disertantes. El primer disertante es el doctor Nicolás Barrone, es abogado litigante, coordinador del área de litigio estratégico en causas de interés público, en defensa de intereses de incidencia colectiva de Club de Derecho, maestrando en Derecho y Argumentación de la Universidad Nacional de Córdoba, docente invitado de las asignaturas de Ética y Función Pública y Derecho del Consumidor y Usuario, ha participado en proyectos de investigación y lleva adelante acciones colectivas también en la ciudad de Córdoba. Por otro lado, tenemos a Ezequiel Vergara, que es abogado patrocinante de numerosos procesos colectivos de impacto masivo, es profesor universitario en Derecho del Consumidor en la Universidad Nacional de Chilecito, en La Rioja, profesor del curso de procedimiento en Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba, director de la Sala de Procesos Colectivos, representante del Colegio de Abogados de Córdoba ante la Comisión de Derecho del Consumidor de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, es presidente de la Asociación de Consumidores Nacional, Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino. Y sin más, le vamos a dar la palabra a Nicolás Barrone y la bienvenida también a esta diplomatura en Derecho del Consumidor, y a Ezequiel Vergara. Muchísimas gracias, Victoria, a Ezequiel también, saludarlos a todos, agradecer al Colegio de Abogados, sobre todo a mi mentor, que ha sido el doctor Jürgen Bass, con quien estuvimos dando una clase parecida a esta la semana pasada, ¿sí? Quizás hoy vamos a elevar un poquitito el espectro de lo que vamos a ver, ¿sí? Porque la clase anterior fue una clase de grado. Yo tengo un PowerPoint, si me permitís compartirlo, Victoria, que lo dividí en 3 partes, ¿sí? Una primera parte que es general, para que nosotros entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de una acción colectiva o un proceso colectivo, ¿sí? Una segunda parte que habla sobre la importancia que tienen las asociaciones de consumidores en este tipo de procesos. Y una última parte que es un poquito de actualidad, que seguramente a más de uno le va a interesar, sobre 2 causas, son de las más relevantes que tenemos hoy en Córdoba, que son las causas de los planes de ahorro por aumento de las cuotas, que son Acosta y Aliaga Pueyrredón, para ponerlos un poquito al tanto a todos en qué estado está la causa y vincularlo con las otras 2 anteriores, o sea, vincularlo sobre cómo está conformada la clase en un proceso colectivo en Acosta y Aliaga Pueyrredón, y también un poco hacer referencia a la función de fiscalización que tienen las asociaciones de consumidores y por qué se ha demandado como se ha demandado en esos procesos, ¿sí? Así que, si me permitís, voy a compartir, Victoria. Ustedes me dirán si se ve. No es esa, la que quería ver. Ahí se ve perfecto. Sí, pero quería compartirles el PowerPoint, para que voy a hacerlo de nuevo. Me sale que me ven la pantalla, pero no el PowerPoint. Sí, ahí está toda la pantalla ahí. ¿Está la pantalla o el PowerPoint nomás? Toda la pantalla. O sea, bien. Si querés detener y pone compartir solamente el...
Claro, PowerPoint. déjame que lo cierro un par de cosas, porque tengo dos pantallas abiertas acá. A ver cómo hago con esto. Listo, vamos a compartirle esa. Ahora ven, solo el PowerPoint, ¿puede ser? Así es. Ahora sí. Bien. Bueno, voy a arrancar entonces a compartirles un poquito lo que preparé para el día de la fecha, ¿sí? Lo primero que vamos a hablar nosotros es qué hablamos cuando hablamos de un proceso colectivo. No me voy a detener mucho en el rol central del proceso colectivo, porque seguramente van a tener la clase con el doctor Francisco Herbig, que es el número 1 de Argentina en estos temas, así que no voy a tratar de competir con él ni de cerca, voy a pasarlo someramente por arriba, pero necesito que entendamos un par de conceptos antes de que nosotros nos adentremos en lo que vamos a ver, ¿sí? Un proceso colectivo trata un conflicto fenomenológico, ¿sí?, que tiene una particularidad que es idéntico para muchas personas, ¿sí? Esa identidad de la lesión o de la causa fáctica común implica identificar a un grupo de personas que están afectados por eso y peticionar de manera colectiva con un efecto común sobre todos, ¿sí? Dicho eso, nosotros vamos a encontrar que este tipo de derechos se encuentra hoy cristalizado o positivizado en el Código Civil y Comercial, artículo 14, que nos dice: este código reconoce derechos individuales y de incidencia colectiva, ¿sí? Nosotros copiamos al final la definición que da la Corte en Alavi, que dice que los derechos de incidencia colectiva se dividen en dos: derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, que son indivisibles e insusceptibles de apropiación por una sola persona, y lo que son referentes individuales homogéneos, que la Constitución admite en el segundo párrafo del 43. Gráficamente, yo se los dejé de esta manera, para que veamos en dos grandes grupos los tipos el carácter de los derechos, según hoy el Código Civil y Comercial, y lo que dice la Corte en Alavi. Como les dije, no me voy a detener mucho en eso, solamente comentarles que no existe una reglamentación de fondo, sino que solamente tenemos una suerte de reglas procesales dadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que ha tomado nuestro Tribunal Superior de Justicia en idéntico sentido, y yo se las copié ahí, la 32 del año 2014 y la 12 de 2016 de la Corte, que establecen la creación de un registro de procesos colectivos, principios de prevención y requisitos propios de la acción colectiva, ¿sí? Esto lo ha copiado el Tribunal Superior de Justicia en el acuerdo reglamentario que les puse al final, que es el 1499 del año 2018, de junio del 2018, ¿sí? En prieta síntesis, los requisitos de admisión de cualquier proceso colectivo son estos, ¿no? Identificar el bien colectivo, para el caso que sea una acción que recaiga sobre bienes colectivos; la causa común, que puede ser fáctica o normativa, que provoque una lesión a los derechos o intereses de la clase; y la pretensión, como les dije, está enfocada sobre los efectos comunes de la afectación. ¿Cuál es la vulneración del acceso a la justicia? O sea, ¿por qué una persona individualmente no podría litigar y reclamar este mismo derecho? Puede ser que sea una bagatela, puede ser que no se conozca, puede ser que sea necesario hacer un muestreo grande sobre afectados para poder determinar que el daño es colectivo y no solamente meramente individual. Ahora viene nuestro rol, digamos, justificar la adecuada representación del colectivo, o sea, por qué quien demanda está legitimado para ejercer ese reclamo en derecho de terceros, ¿sí?, sin que ese tercero le dé un mandato o lo apodere, ¿sí? Un gráfico, que esto lo saqué de una casación que hicimos recientemente, nosotros lo graficamos de esta manera, ¿sí? Como punto de entrada tenemos una causa, que en este caso fue de planes de ahorro, digamos, que la causa puede ser la revisión de los contratos, o la lesión, o puede ser un montón de cuestiones, pero la causa tiene que ser común, una causa de afectación que afecta a todos. En el cuadrado del medio, nosotros vamos a ver acá que está la clase, ¿sí? Nosotros pusimos discos para representar que son todos iguales, ¿sí?, que es una clase homogénea, que la causa de afectación los afecta a todos por igual, ¿sí? No hay triángulos, no hay cuadrados, son todos círculos, ¿sí? Y que de ese elemento, si se quiere, fenomenológico o hermenéutico, nosotros podemos enfocar nuestra pretensión procesal solamente en los efectos comunes, ¿sí? Los efectos comunes no implican que yo reclame un daño moral para una persona, o para 100, o para todos, sino que eso lo dejaremos para acciones individuales de cada uno de los afectados, ¿sí? Seguimos. Mi segunda parte es las causas más relevantes que están hoy en Córdoba, ¿sí? Una vez que nosotros entendimos cómo funciona un proceso colectivo, vamos a identificar, o les voy a contar un poco, en qué están hoy
las causas más relevantes, si se quieren, en materia de planes de ahorro, ¿sí? La primera y más resonante que todo el mundo conoce es la causa Acosta-Nora contra Volkswagen y otros, ¿sí? Esa causa se inició por un conjunto de más de 200 personas que reclamaban ante Volkswagen el aumento de los precios, ¿sí? Decían todas estas personas, a todos nosotros nos aumentó el auto de una manera que no entendemos a partir del año 2018, y los precios son impagables y estamos todos en la misma situación, ¿sí? ¿Tenía que ver un poco con el tema de la causa-afectación común? Sí. Y los efectos procesales estaban enfocados en la cuestión común, y también porque todos solicitaban la revisión del contrato, ¿sí? Ahí en ese momento, por fuera de atracción, se atrae una demanda que desde el Club de Derecho interpusimos, y nosotros identificamos la causa fáctica común como está copiado ahí, ¿sí? Nosotros lo que sostenemos es que tanto la administradora como la fabricante forman parte del mismo grupo económico, entonces eso es lo que hace que puedan determinar el precio, y esa es la causa, entonces, de afectación común, ¿sí? La clase representada, nosotros dijimos que eran consumidores en los términos del artículo 1 de la ley 2440, o sea que sean consumidores, que hayan contratado planes de ahorro administrados por Volkswagen de ahorro para fines determinados, y cuyos bienes prometidos sean automóviles marca Volkswagen, prometidos o proveídos por la otra demandada, que era la fábrica, ¿sí? Y como efecto común, nosotros identificamos condenar al cese de las infracciones de la Ley de Defensa del Consumidor y declaraciones de nulidades en general, ¿sí? O sea, de la Ley de Defensa del Consumidor, diciendo que esto es una financiación definitiva y no un plan de ahorro. Como muestreo, lo que yo les dije que iba a darles como un pantallazo de muestreo de qué es lo que nosotros queremos probar en definitiva en este tipo de acciones y dónde está la causa de afectación común, es lo siguiente. Nosotros identificamos que, por ejemplo, para el año octubre del 2019, el valor móvil, por ejemplo, del Gol estaba en este precio, 1.922.000, mientras que el precio del público de Volkswagen era 1.839.000, ¿sí? Si ustedes ven, acá abajito les dejé pegado el precio que tenía el Volkswagen Gol, perdón, no es 2019, es 2021. En octubre del 2021, ¿sí? Que era 1.922.000, lo ven acá abajo a la derecha, ¿sí? Mientras que la fábrica vendía al precio en general 1.839.000. Esta diferencia del precio nosotros decimos que es una causa de afectación común, porque hay un montón de personas que contrataron planes de ahorro que estaban pagando más caro el precio de lo que debería ser pagado, que es el precio del público, ¿sí? Otro muestreo, la T-Cross, idéntica situación, mientras que los ahorristas les cobran 2.835.000 en el precio del público, el precio de 2.808.000. De nuevo, volvemos a tocar de cerca el tema del acceso a la justicia, ¿no? Que un consumidor reclame por una diferencia de 27.000 pesos, ¿sí? Resultaría una bagatela, ¿sí? O los costos de ingreso serían muchísimo más altos que la diferencia de precio que yo estoy reclamando. Que una persona esté pagando un auto de casi 3 millones de pesos, ¿sí? Y vaya a reclamar por el 1% del valor, implica una vulneración al acceso a la justicia, ¿sí? La otra causa de la que yo les quería comentar en qué estado estaba, que era la causa de Aliaga Pueyrredón, que es lo mismo pero de Fiat, ¿sí? En Fiat, idéntica situación que con Acosta, solamente que en esta causa le inicia un solo consumidor, y el juez es el que colectiviza el proceso y dice, corresponde determinar la clase, como todas aquellas personas humanas, en su carácter de consumidores, igual que habíamos hecho en Acosta, que hayan suscrito un contrato de autoplan con la empresa de FCA, Modcor y el otro FCA, que es la de ahorro. Hoy esa causa, yo les tengo que trasladar una mala noticia que mucho no salió publicado, pero hoy es lo que tenemos en el proceso, es que la Cámara Primera, mediante el auto 159, recientemente en agosto de 2022, hace lugar parcialmente al recurso de apelación que interpuso una de las demandadas, la administradora, deja sin efecto la conversión oficiosa que hizo el juez de acción individual a acción colectiva, y deja sin efecto la medida cautelar, ¿sí? Esa es la situación hoy. Hoy tiene un recurso de casación en trámite, ¿sí? Que debería resolverse, entiendo yo, que antes de fin de año, y ahí veremos en qué estado termina esta causa. Pero también yo les traje un muestreo, y es lo que nosotros pusimos en la casación, ¿no? Nosotros entendemos que hay un error en la concepción de la Cámara al determinar la clase, porque la clase, según el juzgado, era que yo le dije. Los que hayan contratado con Fiat Modcor, ¿sí? Personas humanas, vamos a volver un poco, el juez la determinó como todas aquellas personas humanas que hayan suscrito un contrato de autoplan con Fiat, etc. Pero la Cámara nos dice, en realidad,
que la clase sería más grande, que habría personas humanas, personas jurídicas, que contrataron con otro concesionario, etc. Pero bueno, ese es hoy uno de los argumentos, si se quiere, más fuertes de la casación que interpusimos, ¿no? Otro muestreo que nosotros hicimos, y habla de uno de los roles de las asociaciones de consumidores, más allá de la legitimación extraordinaria para representar una clase, es que una de las funciones principales es la de fiscalización, ¿sí?, sobre el mercado. Nosotros como representantes de las asociaciones nos dedicamos a hacer un estudio de mercado y ver cómo está, por ejemplo, para este tipo de causas en particular, los planes de ahorro, ¿sí? Cómo están los valores móviles de los planes de ahorro. Nosotros hicimos un muestreo desde la causa Aliado Pueyrredón y de todas las denuncias que nosotros fuimos recibiendo, y sacamos este cuadro comparativo que nosotros lo subimos a la causa de Aliado Pueyrredón, como les dije hace un rato, ¿sí? Nosotros hicimos una evolución mes a mes de los cupones que teníamos a mano, para ver cuáles eran los precios de los autos que le cobraban a la gente. Y nos dimos, por ejemplo, con estas sorpresas, digamos, que para este mes, por ejemplo, febrero del año 2019, el Palio tenía 2 precios distintos, acá, ¿sí? Lo mismo que para julio, lo mismo, pero los casos que más nos llamaron la atención a nosotros son los que marcamos como rojo, que decimos que el modelo Palio tiene un precio superior al que lo reemplaza, ¿sí? O sea, vale más caro el auto viejo que el nuevo, ¿sí? Que eso nos parecía raro, como un error de mercado. Pero lo más raro que podemos determinar acá es lo siguiente, que en el mismo grupo, 13531 por ejemplo, para 2 suscriptores distintos, el mismo auto tenía precios distintos, ¿sí? Para el mismo mes, a una persona del mismo grupo le estaban cobrando 955.000 pesos, y para otra persona del mismo grupo le estaban cobrando, por ejemplo, 999.000 pesos. Sería una diferencia de 50.000 pesos, cosa que no debería suceder. Y nosotros lo acreditamos en el expediente, si ustedes lo ven, son estos. Es una persona de Salta, que tiene este grupo de ahorro, y que le cobran casi 1.000.000 de pesos, 999. Mientras que para la persona que es de San Luis, el mismo grupo, 13531, le cobran 50.000 pesos menos casi, ¿sí? Esas causas de afectación común son las que nosotros denunciamos como lesivas de los derechos de los consumidores y solicitamos la intervención de la justicia, ¿sí? Idéntica situación con otro grupo, este es el grupo 13.004, para el mes de febrero de este año, febrero del año 2022. En el mismo grupo había 2 autos de ahorro, el Argo y el Palio, ¿sí? Cosa que no debería suceder porque todos estarían, si se quiere, contratando para comprar un auto nuevo, ¿sí? Entonces todos deberían aportar el mismo dinero. En este caso que detectamos, unos pagaban 2.843.000 pesos y otros 2.753.000. Como ven, las diferencias son pocas, ¿sí? No es una diferencia sustancial que ustedes me digan, bueno, vale la pena litigar para que una persona pida el cumplimiento del contrato por 60.000 pesos. ¿Sí? En un contrato de casi 3 millones de pesos, esa diferencia nadie nota. Más si uno paga un porcentaje del valor móvil en cada uno de los cupones, ¿sí? Entonces, el rol de las asociaciones de consumidores nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 56 de la ley, que yo no se los voy a leer porque para eso está la ley, ¿sí? Yo solamente he remarcado uno que me parece que es el que, por el que estamos todos hoy, el que nos interesa el tema del proceso, que es el inciso E, que es defender y representar los intereses de los consumidores ante la justicia, ¿sí? Pero todas las demás funciones son importantes porque, si se quiere, el punto E es el que vehiculiza el reclamo de la persona. Pero todos los anteriores son los que llevan a la asociación de consumidores a realizar justamente lo que está dispuesto en el punto E, que es acudir a la justicia. Porque antes de ir a eso, las asociaciones tuvimos que fiscalizar el mercado, hacer promociones de reclamos con las denuncias de los consumidores, colaborar con organismos para poder llevar adelante esto, o sea, pedir informes, hacer denuncias, proponer a las autoridades de aplicación que, no sé, una mejora en la ley, una mejora en otro lado, ¿sí? Todas esas acciones que uno va haciendo antes, ¿sí? Que son de estudio y de asesoramiento, terminan, como les dije, en este tipo de, si se quiere, representatividad del mercado, ¿sí? Nada más, los voy a dejar con Ezequiel, que sé que tiene una posición muy interesante del tema, así que yo me quedo en línea por si hay alguna duda o consulta para que podamos seguir adelante. Bueno, Nicolás, muchas gracias. No te vayas porque la idea de No, me quedo acá. la idea de esto es trabajarlo conjuntamente, abrir un poco el juego, porque lo que ocurre con estos temas
es que a veces los trabajamos muy por encima y se dan por sentadas algunas cosas que los colegas a veces no lo están entendiendo. Lo mismo pasa del propio Poder Judicial, que son cuestiones muy, pero muy básicas, y por eso quería trabajarlo o darnos unos minutitos para ir tocando algunos ejemplos, entendiendo cómo funciona el proceso colectivo, entendiendo que no es algo tan alejado por ahí de la realidad cotidiana de un colega, y sobre todo abriendo también la posibilidad de que los que quieran hacer alguna consulta sobre este tema, alguna pregunta, está totalmente habilitado. Lo primero que quiero expresar para que se entienda un poquito el tema de la acción colectiva y las asociaciones de consumidores, es una idea que está muy difundida. El otro día, de hecho, estaba acá en el Centro Núñez, estuvo Francisco Barbic, que nosotros lo vamos a tener también para el cierre de la diplomatura, para hablar el tema de acciones colectivas. Pero después que dio toda la clase, cuando surgen las preguntas, ahí vemos que hay cuestiones como muy básicas que por ahí no se están entendiendo. Entonces, empiezo por una de las preguntas que me generó muchísimo ruido, que la hizo una de las, no sé si era una empleada, una funcionaria del Poder Judicial, pero preguntó sobre cuántas personas tenían que estar dentro de la acción colectiva, digamos, cuántos consumidores tendrían que estar representados en una acción colectiva, o si la asociación de consumidores tiene la obligación de llevar a todos los consumidores que son afectados, y preguntas de esa índole hacen que quede claro que no se comprende del todo el concepto, ¿no?, de la representatividad que vienen a cumplir justamente las asociaciones de consumidores. Ahí hay un punto fundamental que por eso quiero que quede bien claro, y abro también a preguntas y a casos prácticos y a los casos que ha habido aquí en Córdoba, que también los vamos a ir trabajando. Lo primero es que la asociación de consumidores es una persona jurídica que viene a cumplir un rol específico de representación, y donde mayormente se ve esta función es justamente a través de la canalización de acciones colectivas por esta especial representatividad que le da la Ley de Defensa del Consumidor, pero antes que eso y más importante, la propia Constitución Nacional. Es decir, que es una persona jurídica que cumple un rol de representación, con lo cual cuando se inicia una acción por parte de una asociación de consumidores, no es necesario que se especifiquen los consumidores que en concreto están siendo representados. Incluso más, una asociación de consumidores puede iniciar una acción en contra, a lo mejor, de los intereses de algunos de los consumidores específicos, en el caso concreto, que quizá no estén interesados en litigar, o piensen que esa cuestión tampoco merezca ser llevado a un proceso. Tampoco es necesario, es importante diferenciarlo, digamos, del litisconsorcio, ¿no? Esto no es una acción colectiva, no es un litisconsorcio, y una asociación de consumidores no es la suma de un montón de consumidores. ¿Se entiende esa idea? No se trata de un conjunto de gente, sino que se le da una representación especial. Entonces, en el caso por ejemplo, que mencionaba Nicolás, el caso Acosta, y las tres grandes acciones colectivas en materia de autoplanes, se da también una particularidad, que son acciones que fueron iniciadas en realidad justamente como litisconsorcios, es decir, no fueron iniciados como acciones colectivas, sino que es el juez quien, al momento de que llegó esa demanda al juzgado, entendió que tenía ahí una situación donde se daban representadas determinadas clases, y colectivizó, términos nuevos que vamos incorporando a nuestro lenguaje jurídico, estas acciones a los efectos de tratar de resolver todo el problema, o por lo menos partes importantes de estos problemas de una sola vez, a través de la generación de estas acciones colectivas, y a partir de ahí también abrió el juego, invitando a las distintas asociaciones de consumidores que también puedan sumarse a estos procesos. Fíjense cómo ya en este caso, en el cual justamente estuvo analizando Nicolás, ya empieza de manera atípica, ¿no? Es el juez quien colectiviza, y la acción en sí no fue planteada originalmente como acción colectiva. Y esta irregularidad, así como tantas otras, porque todo lo que es acción colectiva es el terreno de la irregularidad, es justamente porque no está regulado, ¿no? Partimos también de esa base. No hay una ley de acciones colectivas. En la Ley de Defensa del Consumidor están mencionados los procesos colectivos y están mencionadas las asociaciones de consumidores,
también en la Constitución, y ahora voy a volver a hacer referencia a eso, pero después nos estamos manejando todo con acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y acordadas del Tribunal Superior de Justicia, que están haciendo una tarea muy loable en cuanto a tratar de romper la estructura clásica y permitir que ingresen estos institutos, pero que por supuesto no es lo óptimo, como ya reiteradamente lo han dicho ambos tribunales, particularmente la Corte, diciendo a la legislatura, como en tantas cosas, señores diputados y senadores, tienen que sacar una ley que regule esto, ¿no? Es la base de lo cual partimos. Ahí nos dice Paula Pérez, hay que crear la ley de acciones colectivas. Sí, efectivamente, es una deuda, como tantas que tenemos de parte de nuestro Congreso. En Córdoba hay un proyecto que tuvo estado parlamentario, después le vamos a preguntar, no está conectado hoy Darío Dinotto, que está bien al tanto No, no sé. de la evolución del proyecto, pero bueno, todavía no tenemos en concreto la ley que permita la regulación de esto. Entonces, ¿a qué nos remite? ¿Cuáles son los pocos artículos a los que nos vamos a remitir? Y en base a eso viene toda una construcción pretoriana, que es la base tanto del trabajo de las acciones colectivas como del trabajo de las asociaciones de consumidores. Tenemos fundamentalmente la Ley de Defensa del Consumidor, que ya lo mencionamos varias veces, y la Constitución Nacional. La Constitución Nacional le da la legitimación a las asociaciones, dice específicamente que propendan esos fines. Es decir, se entiende, y en esto también hay que remitirnos a la jurisprudencia de la Corte, que la jurisprudencia en la posibilidad de iniciar una acción colectiva en materia ambiental será específicamente de las asociaciones que breguen por esos fines. Si es en materia de consumo, será de una asociación de consumidores. También se le da esa legitimación al defensor del pueblo y también se la da al afectado, ¿cierto? Como los principales actores que la Constitución habilita. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno. Lo cierto es que las asociaciones de consumidores, hay 40 en el país, no son muchas. En Córdoba son 2 asociaciones de consumidores que están constituidas específicamente en Córdoba, que una es Club de Derecho y otra es Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino ADCOIN. Son las 2 cordobesas. Y también hay asociaciones que, si bien son de la provincia de Buenos Aires, han operado acá en Córdoba a través de algunas acciones, como el caso de Usuarios y Consumidores Unidos, por ejemplo, que tiene también varias acciones en curso. ¿Qué es lo importante a decir acá? Las asociaciones de consumidores ya tienen cierta trayectoria en esto, generalmente tienen un gran componente de abogados entre sus filas, así que conocen bien el tema del proceso, y han iniciado varios procesos colectivos y está, digamos, relativamente aceptado que si una asociación de consumidores inicia una acción colectiva en representación de los consumidores, lo más probable es que en principio, sobre todo en esta época donde ya pasamos varios rechazos en Córdoba y varias etapas de negación total, ahora digamos que en general estas asociaciones es muy probable que tengan su curso, que les den trámite en los tribunales, más allá de que cada juzgado en particular lo está viendo y hay muchos juzgados que todavía la rechazan, solo ver tema de acción colectiva la rechazan por las dudas. Después tenemos el caso del defensor del pueblo, que particularmente en Córdoba está vedado de iniciar acciones por la propia legislación provincial, así que no van a encontrar acciones colectivas o de representación iniciadas por el defensor del pueblo. Y después tenemos el defensor a nivel nacional, que no está nombrado, ¿no? También en una de las acciones colectivas de la Corte, CEPIS, por el tema del gas, contra el Estado Nacional. Ahí se plantea también la necesidad del nombramiento del defensor del pueblo a nivel nacional. O sea que ni nacional ni provincial vamos a ver acciones iniciadas por la Defensoría del Pueblo. Y finalmente el caso del afectado, que también, si bien hay algunas acciones, varias, en trámite, lo cierto es que son bastante resistidas las acciones iniciadas por el afectado, no es tan común, y también es raro en sí que el abogado del afectado que inicia una acción tenga, porque lo que nos falta todavía es capacitación en este tema, y por eso el consejo por ahora es trabajar justamente con las asociaciones que hoy están cubriendo ese rol. La ley agrega un protagonista más, que es el Ministerio Público Fiscal, quien es fiscal de la ley y podría también iniciar acciones, pero lo cierto es que yo no conozco
todavía, que no conozco en Córdoba, ni en el país, que se haya iniciado una acción de parte del Ministerio Público Fiscal. Ahora mismo, Francisco, si quiere comentar algo el doctor Zullenbach, ningún problema, que lo estamos haciendo dinámico. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Muchas gracias, voy a tratar de ser breve. Lo que sucede es que en procesos colectivos somos tributarios de dos sistemas distintos. El sistema de la class action, que es el sistema norteamericano, donde la representación adecuada debe ser justificada ante el juez y la define el juez de la causa. Por eso ellos le llaman numerosas personas las que están de por medio, y es cierto que no se trata de un promedio que son 5, o si son 100 o 200 o 300, no es un problema de cantidad. Y el sistema brasileño, que viene a través del sistema europeo, que es institucional. ¿Y por qué digo que nosotros tenemos el sistema mixto? Porque nosotros tenemos legitimado, conforme al 52, segundo párrafo, tanto el afectado como las asociaciones de consumidores, artículo 55. Y esta legitimación mixta y esta jurisprudencia que nosotros a veces abrevamos desde los casos del Ford Pinto, etcétera, etcétera, en los Estados Unidos, como también de los sistemas europeos, es que ha producido una fuerte confusión sobre quién califica la representación adecuada. La misma Corte ha zigzagueado, y por eso a veces a las propias asociaciones que están legitimadas en el 55 y en la Constitución de la Nación le ha dicho no. En cambio, a la representación teóricamente institucional, sería la autoridad de aplicación, el defensor del pueblo, el Ministerio Público Fiscal, como no tienen aparato para iniciarla, no tienen infraestructura, ¿no es cierto?, no se han dado casos. Y viene toda esta problemática que vos planteas y que planteó también en alguna medida Nicolás. ¿Quién define la representación adecuada? ¿Es una facultad del juez, que dice la acción colectiva, o está la ley legitimando a las asociaciones de consumidores? Bueno, eso no está definido en nuestro país, ni hay norma alguna, como bien han dicho ustedes, que lo haya definido terminantemente, y tenemos las acordadas de la Corte y del TCJ que no dicen nada. Y que entonces, según el juez donde cae, según el abogado que más o menos entiende el caso, que no lo termina de entender, es que viene la confusión entre, bueno, la causa común de pedir la lesión normativa o la lesión fáctica y la definición de la clase, porque para colmo las acordadas piden que al iniciar uno la acción defina la clase, ¿no es cierto?, individualice la clase, y aquí viene toda la problemática de si son 1, si son 20, si son 200. En una palabra, tenemos un problema abierto, querido decir, nada más, no quiero robarte tiempo. No, es valiosísima la colaboración y el intercambio. Justamente ese es el problema, ¿no? La enorme grado de falta de certezas. Lo cierto es que también hay que romper algunos mitos, porque muchas veces se da, y esto por supuesto sobre todo los abogados de empresas se esfuerzan bastante cuando tienen una acción colectiva en contra, en tratar de desprestigiar el rol de las asociaciones de consumidores, que es a lo que estamos tratando de centrarnos ahora. No es tanto acciones colectivas el tema, sino las asociaciones de consumidores, y bueno, dijimos lo que contamos como para enmarcar la cuestión. Lo cierto es que hay un esfuerzo grande, sobre todo las grandes empresas, cuando se ven afectadas por este tipo de procesos en contra, de desprestigiar, ¿no? De generar todas construcciones doctrinarias y a veces tratar también de lograr jurisprudencia para desacreditar tanto el rol como la función de las asociaciones, porque fíjense que de todos los elementos que estamos mencionando y posibles actores, hoy quienes están más consolidados son las asociaciones. Entonces ahí hay que entender en primer lugar que las asociaciones de consumidores están fuertemente controladas por el Estado Nacional, ¿no? O sea, primero tienen toda la cuestión de lo que es la personería jurídica, que ya de por sí conlleva trámites, burocracias y demás de control, pero a su vez tienen un control específico del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores con su autoridad propia, que va pidiendo permanentemente rendición de cuentas de todo lo que hace la Asociación de Consumidores. Es decir, tiene controles
bastante fuertes, lo que no ha impedido, esto también lo decimos porque a lo mejor van a escuchar, no, porque hay unas asociaciones de consumidores que han metido un montón de acciones que no corresponden o que se ponen de acuerdo con las empresas para acciones truchas, entre comillas, o generar algún tipo de arreglo que beneficie a la empresa. Bueno, en esto como en todo, ¿no? Hay abogados que hacen bien las cosas y abogados que las hacen mal, plomeros que hacen bien, plomeros que hacen mal, y hay también algunas asociaciones de consumidores. Yo creo que es muy excepcional, pero las ha habido, que se han desviado de su función natural y tienen algunos acuerdos firmados que son cuestionables por su naturaleza y que su funcionamiento es cuestionable. Por eso también entender la importancia de que cuando hablamos de una asociación de consumidor no es solamente la cuestión de la acción colectiva en sí, sino todo el trabajo que puede desarrollar cuando uno como abogado sabe cuál es el rol que cumplen y cómo poder trabajar con esa asociación. No es un trabajo que tiene que ver con la recolección de datos, como por ejemplo ponía en evidencia Nicolás con los casos de autoplanes, la participación efectiva a través de la citación a audiencias, el registro de datos de incumplimientos de empresas, la posibilidad que tiene un colega, por ejemplo en el caso de Adcoin, tiene un convenio directo con el Poder Judicial para poder contestar un oficio. Si ustedes frente a una empresa específica saben que esa empresa ya ha tenido muchas citaciones en la Asociación de Consumidores y que la asociación tiene información que va a ser valiosa para su juicio, pueden pedir un oficio a la asociación y la asociación puede aportarles un elemento valioso para después la cuantificación del daño moral o específicamente el daño punitivo en el juicio. Tienen una llegada más directa con los usuarios y también frente a la posibilidad concreta de ver una acción que está llena. Una vez que empiezan a pensar en clave colectiva van a haber acciones colectivas por todos lados, ¿no? Porque por ahí es hasta que se den cuenta la forma de razonar, es también la forma más prolija, si se quiere, la forma más práctica también de poder canalizar un reclamo colectivo, sobre todo cuando después voy a tener que hacer acciones de comunicación, publicación y demás, donde la asociación va a poder cumplir ese rol también de canalizar todas estas necesidades de cara al usuario. Lo cierto, y también lo voy a decir esto porque es la realidad jurídica y sociológica que tenemos hoy, es que el desarrollo en Argentina de las asociaciones de consumidores ha sido bastante limitado hasta la fecha. No tenemos grandes asociaciones. Yo he tenido la posibilidad de viajar específicamente por España. Me he encontrado con asociaciones con desarrollo mucho más avanzado, con grandes estructuras, con edificios, con locales, con grandes cantidades de asociados, con sitios web importantes donde analizan productos, donde realizan acciones fuertes, importantes, donde son respetadas, ¿no? Realmente en ese rol que están llamadas a cumplir. Acá en Argentina todavía... Tienen ¿sí? recursos, Ezequiel, tienen recursos. Tienen recursos estatales, pero también tienen recursos de la ciudadanía. Acá también hay como una especie de dificultad y de mito, y lo voy a decir con todas las letras, ¿no? Hay colegas que dicen, eso es un curro. ¿Qué es la sociedad? Eso es una cosa rara que la deben hacer para sacar plata. Bueno, eso está en la cabeza de muchos colegas, y por eso la importancia de que el que quiera, el que se preocupe, de que se acerque a una asociación y realmente vea las actividades. Y también vea si de pronto una asociación no tiene ninguna publicación en su sitio web, no tiene ninguna actividad, no es posible. Bueno, entonces ahí sí, posiblemente esa asociación de consumidores no esté cumpliendo realmente con el objetivo de bregar para alguna utilidad común, ¿no? Porque la parte básica en los tiempos modernos es poder comunicar esas acciones a la ciudadanía y que la ciudadanía participe también y concretamente poder empujar y militar por los derechos de los consumidores de forma efectiva. Entonces ahí también es importante ver los sitios web, entender que en definitiva son asociaciones de personas que están buscando mover un poco más el estado actual del derecho del consumidor en favor de los consumidores, y que también pueden ser útiles para contactar en casos concretos donde necesitemos apoyo de tipo informativo, de tipo que nos brinden algún oficio, que nos responda un oficio, o ya encarar eventualmente una acción colectiva con el trabajo junto con la Asociación de Consumidores. Para eso también están,
y esa también es una función importante. Pero hay que romper un poco esa idea tan, que tanto les gusta promover, sobre todo desde el sector empresario, de que la asociación, su única función es la de los juicios, o que es algo raro, es algo encubierto. No, la verdad es que es una cuestión sumamente transparente, ultra regulada, que recibe poco y nada de parte del Estado, también eso hay que decirlo. En líneas generales, la mayoría de las asociaciones de consumidores se sostienen a pulmón por, la mantienen sus socios y con mucho esfuerzo, así que hay todo un prejuicio que realmente me parece importante también comentar y hacerles saber, para que también se abra la discusión y el que tenga alguna duda concreta sobre el funcionamiento de la asociación la pueda preguntar. Vamos a ver que en Córdoba, en lo concreto, y el que quiera estar más al tanto de qué viene pasando con, sobre todo, las acciones colectivas en materia de consumo, fíjense que tenemos este registro, ¿no? Este es el sitio web del Poder Judicial, y tenemos este link que se creó, que a los que estamos en la difusión y en el activismo por este tipo de derechos, nos pone muy contento que exista ya en Córdoba un registro de procesos colectivos, y acá podemos ir viendo todo lo que va pasando. Aclaro, no todo, porque acá hay solamente los que pasaron el filtro de algún juzgado y fueron inscritos, ¿no? Hay muchísimas acciones colectivas que pueden estar discutiendo durante años si van a ser inscritas o no. Pero bueno, por lo menos acá tenemos las que ya están concretamente inscritas, y vemos que tenemos la categoría, la materia, ambiente, consumo, previsional. Bueno, han hecho toda una serie de categorías. Si uno pone, por ejemplo, ambiente, ve que ya en Córdoba hay varias acciones. La gran mayoría, fíjense, son iniciadas por personas, ¿no? Particulares. No vemos acá organizaciones. Acá hay una, por ejemplo, Asociación Montevivo, contra Provincia de Córdoba, pero en líneas generales vamos a ver que son personas humanas, Roberto Molina, María Muchastegui, Claudio Castro, bueno, y que aparte son bastante poquitas las acciones que tenemos en materia ambiental. A ver, me está tapando las opciones de Zoom, pero página 1, página 2, y no hay más, página 3, ¿no? Hasta acá llegamos con lo que son las acciones en materia de ambiente. Si vemos las otras materias... Deben ser todos amparos por lo que están en las cámaras contenciosas. En su gran mayoría van a ser amparos, y en su gran mayoría han sido mandados a inscribir por la propia... por el propio funcionario judicial, ¿no? Difícilmente que esto se inicie desde el primer momento con una vocación colectiva. Pero bueno, ya hay algunas asociaciones también que están iniciando este tipo de procesos. Después hay un montón de categorías que ha puesto también el registro de procesos colectivos, que si vemos, por ejemplo, ponemos educación, no creo que encontremos nada. A ver, nada efectivamente. Si pongo libertad de la persona... Bueno, acá vamos a encontrar que va a haber más categorías que procesos, ¿no? Todavía no está muy desarrollado y no vamos a tener acciones en este tipo de áreas, pero es importante que ya existan esas áreas, porque quiere decir que la colectiva no es solamente materia de consumo, pero por supuesto el fuerte, cuando pongamos consumo, vamos a ver que es donde está la mayor cantidad de acciones, ¿no? En Córdoba vamos a ver que existen algunas por el afectado. Esta, por ejemplo, Romero Isabel, y otros contra cooperativa de trabajo. Bueno, seguramente esto puede haber iniciado como un litisconsorcio y le dieron la calidad de colectiva, o quizá si el abogado está especializado ya le dio el carácter colectivo desde el inicio. Vemos Fundación Club de Derecho contra Sancor. Esta es una acción por el tema de la publicidad, si mal no recuerdo, Nicolás, ¿no? Esta acción de Sancor. No, es por el cobro de un cargo en Sancor Salud, que teniendo un sobrecargo por edad, me acuerdo de una cuestión así. Bien, acá tenemos una de Usuarios y Consumidores Unidos contra Banco de Córdoba, que esta es por el tema del IFE, del cobro del ingreso familiar de emergencia. Fíjense que si ustedes ponen la lupita donde dice ver, al costado de la acción, van a encontrar muy resumidamente las opciones específicas, ¿no? La descripción del hecho lesivo. Acá está anotado: descuentos efectuados por Banco Provincia sobre el ingreso familiar de emergencia. Pretensión común: se ordena el demandado, o sea, el banco,
el cese de los descuentos y restitución de los ya efectuados. ¿Sí? Podemos tener ahí un pequeño resumen si queremos saber de qué se trata esta acción colectiva. Y bueno, como vemos, acá tenemos otra de acción contra y defensa del consumidor inquilino contra Flybondi, Club de Derecho contra Volkswagen, Club de Derecho contra Forcor, Adcoin contra Círculo de Inversores y otros que es Peugeot. Bueno, vemos que son las 3 organizaciones que les mencioné. La mayoría de las acciones son iniciadas por esas 3 acciones, pero también tenemos algunas otras iniciadas por particulares, o en caso de los autoplanes, que bueno, fue un litisconsorcio activo. En la experiencia, para contarles alguna, y ya con esto termino, y les dejo, si alguien tiene alguna duda y quiera que abramos debate, y si no ya pasamos al otro tema. Hubo una acción, por ejemplo, interesante de Adcoin contra Flybondi, que es la línea aérea, sobre todo de vuelos de cabotaje, de vuelos de bajo coste, y es una acción muy interesante porque la acción se inició como una medida autosatisfactiva para el tema de la restitución del dinero a quienes habían comprado los pasajes de Flybondi, que se suspendieron después por la pandemia, y el juez rechaza esta posibilidad de darle forma de medida autosatisfactiva, pero habilita el trámite colectivo y fija una serie de acciones, de audiencias del 58, dándole una especie de proceso oral, si bien no era proceso oral propiamente dicho, ¿no? Nosotros tenemos ahora el proceso oral y perfectamente sería aplicable para una acción colectiva el proceso oral, pero bueno, en este caso fue como que se oralizó ad hoc, o con un proceso particular, ¿no? Dentro de estas cosas que pasan con las colectivas, que al no estar regulada, bueno, puede pasar cualquier cosa, y en este caso, por suerte, el juez asumió una función de director del proceso que hizo que el caso avanzara muy rápido, y les diría que en 3 meses aproximadamente se logró cerrar un acuerdo para la devolución a los usuarios actualizado el dinero, con una serie de opciones. Bueno, fue bastante complejo, está publicado el acuerdo para el que lo quiera leer, pero bueno, lo llamativo fue la posibilidad de que haya audiencias orales que se fue trabajando entre las partes y el juez, y finalmente una resolución bastante rápida del caso, con la participación también del Ministerio Público Fiscal, que es parte obligada en todas estas cuestiones de colectivas, ¿no? Siempre el Ministerio Público Fiscal, cuando no actúe como parte, como actor de la acción, va a fiscalizar que no se haya realizado ningún perjuicio a los usuarios que integran la clase. ¿Alguna otra acción para contarles? Tenemos en su momento, cuando fue el paro de transporte, no sé si recuerdan en Córdoba, el paro de las 4 empresas de colectivo que duró cerca de 13 días, que fue un paro tremendo, afectándose a los usuarios. En ese momento la organización Usuarios y Consumidores Unidos inició una acción contra las 4 empresas de colectivos, ¿no? Estamos hablando 2017, si mal no recuerdo, 2018. Bueno, todavía estamos discutiendo el inicio de esa acción, ¿no? Ya superamos la etapa de inicio, pero está recién empezando, porque fue una acción iniciada antes de la época o antes de que el Tribunal Superior de Justicia haya dictado las acordadas, y donde había toda una discusión si iban a proceder o no las acciones colectivas en Córdoba. Pero fíjense el objeto, ¿no? El objeto, primero, que era que se restablezca inmediatamente el servicio de justicia, el servicio, digo, de colectivos, que por suerte al otro día de iniciarse la acción se retomó el servicio, así que bueno, eso quedó abstracto, y algún tipo de indemnización para los usuarios que fueron perjudicados, bueno, ya se resolverá algún día esa acción. Después tenemos sobre todo acciones bancarias iniciadas en Córdoba. Si las buscan ahí en el registro van a ver que hay acciones por cargo de cobranza contra bancos, contra lo que es banco hipotecario, Finandino, tarjeta Grupar. Hay otra acción muy interesante, eso espero que active, ya pasó la parte de admisibilidad, pero bueno, hubo muchos recursos que todavía se siguen discutiendo, contra OSPE y el hospital privado, una acción que inició también Usuarios y Consumidores Unidos, porque a toda la gente que estaba afiliada a OSPE, de un día para el otro, el hospital privado, OSPE y el hospital privado, que se atendía en el hospital privado, de un día para el otro el hospital privado los
dejó completamente sin cobertura, en un acto cuasi criminal, les diría. Hay una entrevista ahí con Petete Martínez, que le hace una entrevista al gerente del hospital privado, realmente lo deja contra las cuerdas por lo malignos que hay que ser para de un día para otro dejar sin cobertura a toda la gente grande que toda su vida había sido atendida en el hospital privado, y que bueno, por un cambio y ajuste con relación a la obra social OSPE, los desvincularon, pese a que originalmente eran todos usuarios, pacientes que habían contratado con el hospital privado vía OSPE. Pero bueno, no quiero entrar en el caso particular, la cuestión es que también un caso que se está discutiendo en Córdoba, muy importante, y como verán, son todos casos que tienen un gran impacto, no solamente en la cuestión económica, algunos son microdaños o cuestiones económicas específicas de bancos, pero en su gran mayoría, e incluidos los de microdaños, tienen un gran impacto masivo en lo que debería ser el comportamiento de las empresas. Y por eso también el rol tan importante que cumplen las asociaciones de consumidores en tratar de generar acciones para mejorar nuestros mercados en los distintos ámbitos, y también la acción colectiva como herramienta para poder generar esos cambios en la política, ¿no? Recordemos la causa CEPIS, que a través de una acción colectiva se paró con el aumento en ese momento del gas por el hecho de que no había habido audiencias públicas. Bueno, ahora lo mismo, nos aumentaron el servicio de gas y pasó todo igual con otro gobierno y no se hizo un CEPIS, pero en definitiva a lo que hoy no es a la cuestión política, sino a la importancia de la acción colectiva como herramienta que hace que los jueces puedan intervenir en políticas públicas, ¿no? No resuelven un caso, sino que resuelven un problema que afecta masivamente a un montón de personas. Bueno, y el último que menciono, que me toca muy particularmente, porque es un caso que venimos trabajando hace tiempo y con muchos problemas y con muchos ataques fuertes de parte de la empresa demandada, tiene que ver con el caso Fiat Toro, también una acción iniciada por Usuarios y Consumidores Unidos en 2018, por la venta de camionetas Fiat Toro, que fíjense que ahí no se da este elemento que también es tan frecuente, que quieren limitar las acciones colectivas a solo los casos de microdaños o aquellos casos en los cuales se supone que el consumidor no tenga los recursos o no pueda o no amerite que inicie su propio juicio, ¿no? Un criterio que sentó la Corte lamentablemente en jurisprudencia ya bastante asentada, y que si bien tiene las excepciones en lo que sea materia de consumo o a materia de ambiente o a materia de afectación de derechos específicos que afecten a vulnerables y demás, es un criterio que rápidamente sirve para que los jueces se saquen de encima algunas acciones colectivas importantes. Por suerte, en este caso, el juez entendió que no importa que el caso sea por las camionetas Toro, o sea, camionetas que por lo tanto tienen un valor suficientemente importante como para que cada usuario demande por su vía particular, igualmente entendió que por la gravedad del caso, y por el hecho de que era un caso de consumo, y por bueno, todas las situaciones particulares de ese caso en concreto, ameritaba el proceso colectivo más allá de los juicios individuales que también fueron iniciándose en simultáneo. Entonces, bueno, es una acción también importante que tramita aquí en Córdoba, y que tiene esa excepción, esa particularidad, que por el hecho de ser el bien, el objeto, tratarse de camionetas y no de un microdaño, creería que es la única acción colectiva tan grande en su naturaleza, digamos, en lo que hace al objeto, multiplicado por la cantidad de camionetas, que son 15.555. También podríamos decir que las acciones de autoplanes pueden entrar dentro de esa excepción, porque un autoplan, estamos hablando también del valor de un auto, así que también ahí ameritaría considerarlo como una situación excepcional, respecto de que perfectamente podría el consumidor iniciar su propia demanda. Pero bueno, lo que ahí vemos también, y con esto cierro, es que muchas veces el Poder Judicial se pierde la oportunidad de resolver realmente los problemas tratando de buscar la parte técnica, ¿no? Como varios fallos que han rechazado acciones colectivas, o que las han revocado en Cámara, o que las han rechazado en instancias superiores, en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, por ejemplo, con el caso de los autoplanes, que si bien a nivel técnico tenemos que reconocer que tiene su sustancia,
lo cierto es que nos deja con ese gusto a poco, porque en definitiva el problema de los consumidores lo siguen teniendo, ¿no? Con estas acciones de autoplanes que mencionaba Nicolás, que fueron colectivizadas por el propio Poder Judicial, se generaron muchísimos problemas ahora a los usuarios por el hecho de este nuevo rechazo y esta incertidumbre, y el usuario no sabe si tiene que pagar o no la cuota, si tiene que pagar o no el retroactivo, todas dudas, muy pocas certezas, y esto le genera gran problema al usuario, que debería ser quien esté preocupado del Poder Judicial por defender y por proteger, y no la empresa. Pero bueno, dejo abierto también para la crítica o cualquier tipo de planteo. Veo acá Alejandro, que pregunta si existe alguna acción colectiva contra Mercado Libre. La verdad es que yo no conozco que existan todavía acciones colectivas por phishing, ni tampoco conozco que existan acciones colectivas contra Mercado Libre. Habría que buscarlo. Así como les mencionaba el registro de procesos de nuestro local, tenemos el registro de la Corte y tenemos el de la provincia de Buenos Aires, como para buscar así en lo inmediato, además de varios registros provinciales más, que uno cuando pone en Google va encontrando los registros y puede ahí hacer la búsqueda. Yo no conozco, en el ámbito de las noticias, digamos, y lo que me ha llegado, que existan esas acciones. De hecho, hace tiempo que estoy estudiando particularmente, sobre todo con cuestiones bancarias y de phishing, que en Córdoba ha sido una bestialidad lo que ha pasado y lo que viene pasando en esa materia de estafas informáticas. Pero bueno, el problema también es que hay que tener muchos recursos para esto. O sea, llega un punto en el que la acción colectiva es todo cuesta arriba. Normalmente, también voy a desmitificar otra cosa. Por ahí pueden pensar que una acción colectiva implica grandes honorarios, implica que uno se vuelve... No, la verdad es que en líneas generales les diría que la acción colectiva es una patriada donde quien va a terminar financiando el trabajo va a ser el propio abogado que inicia la acción, con un resultado incierto tanto en el proceso como en el tiempo que le va a llevar. Lamentablemente esa es la realidad hoy. Así que no es que sea algo que uno pueda tomar a la ligera, porque con toda la responsabilidad que conlleva de cara a los consumidores representados y de cara al trabajo que va a iniciar cuando haga ese tipo de procesos, es bastante difícil. Yo el motivo por el que todavía no lo he iniciado no es porque, digamos, no me faltan ganas, y creo que tampoco nos faltan razones para hacer ese tipo de acciones, pero sabemos que van a ser sumamente resistidas, y hoy ya con los procesos colectivos en curso, creería que la mayoría de los que nos dedicamos a este tema en Córdoba estamos completamente saturados, ¿no? en cuanto a tiempo. Así que por eso hace falta abogados que se capaciten y que puedan también iniciar estos nuevos procesos, llevarlos adelante e ir entendiendo cómo funcionan por la utilidad que tienen. Emil se pregunta, en caso de rechazo, ¿quién abona las costas? Bueno, hay, como bien dice Francisco, hay una doctrina y jurisprudencia bastante elaborada de la Corte en materia, sobre todo acciones colectivas, de gratuidad, ¿no? De esta gratuidad que dispone la Ley de Defensa del Consumidor, pero yo no pongo la mano en el fuego, sobre todo en Córdoba, de una condena en costas, ¿no? Y de hecho también hay una jurisprudencia de la Corte, sobre todo cuando por algún motivo la acción es medio gris respecto de si es consumo o no, ha habido mucha imposición de costas, ¿no? ¿Qué les digo en materia gris? Por ejemplo, si yo inicio una acción por una cuestión impositiva, ¿no? Por algún tipo de, como fue en su momento en Córdoba el caso de la tasa vial, que nosotros iniciamos una acción, creo que fue la primera acción colectiva que se hizo en Córdoba, así con el carácter más moderno, el formato de acción colectiva iniciado por asociación, que fue por el tema de la tasa vial, y bueno, esa demanda fue declarada directamente improponible, o sea, pasó de primera instancia directo al TCJ, se declaró improponible la demanda, se fulminó, digamos, el proceso, y quedó en la nada. Más allá de eso, tampoco quedó claro el proceso que se inició entre Córdoba y Nación por el tema tasa vial, también quedó medio en una nebulosa, no se sabe bien qué pasó ahí, pero lo que quiero decir es que uno de los argumentos que en su momento nos plantearon respecto de esa acción es que no la debería haber iniciado una asociación de consumidores a la acción planteando la inconstitucionalidad de la tasa vial, sino una asociación de contribuyentes, ¿no? Fíjense lo sutil del razonamiento, pese a que la tasa la ponían en un acto de consumo por excelencia, como es cargar nafta. No hay un acto más de consumo
que consumir nafta, interpretó en ese momento, creo que fue la sala civil del TCJ, Bueno, que en realidad el acto en sí era un acto, un tributo, y por lo tanto tendría que plantearlo una asociación de contribuyentes. Cosa bastante improbable y que hasta donde sé, las pocas asociaciones de contribuyentes que existen son asociaciones de consumidores y contribuyentes al mismo tiempo, ¿no? No existen asociaciones dedicadas. Eso también es algo que todavía en Argentina no hay, ¿no? Hoy las asociaciones de consumidores abarcan todo el amplísimo rango de representatividad de los consumidores. Quizá el día de mañana, y con un poco de desarrollo, tendremos asociaciones de consumidores especializadas en materia bancaria, en materia de telefonía, en algunos otros específicos áreas o rubros. Pero bueno, yo para responder la pregunta no me la jugaría respecto del riesgo, y por eso todas las asociaciones, todas las acciones colectivas que hemos iniciado, las hemos iniciado siempre con beneficio de litigar sin gastos, lo cual también es una molestia y un fastidio importante, porque es un proceso más que tenemos que asumir los abogados que iniciamos el proceso, y que en definitiva nadie nos paga por hacerlo, pese al acto de servicio público que conlleva. Pero bueno, la recomendación es iniciar paralelamente el beneficio de litigar sin gastos. Si quieren participar, Francisco, Nicolás, están completamente Francisco estaba habilitados. diciendo algo recién, sí. sí, Se han a extendido ver, ya con el tiempo, les aviso, pero sí, yo creo que terminemos. el tema es muy apasionante, es complejo reducirlo. Yo creo que lo que debe quedar claro es que normativamente las asociaciones están institucionalmente legitimadas, que lo que sí tienen la obligación de hacer es definir la causa común de pedir y cuáles son los efectos comunes, como señaló muy bien eh, Nicolás Barrone, porque son los dos puntos, los dos extremos, cuál es la causa común, ¿no es cierto?, que ha producido el daño, por ejemplo, los autoplanes, la suba del precio, la diferencia en las cuotas, ¿no es cierto?, y del otro lado, cuál es el efecto común, porque el juez que termine fallando en la máxima instancia tiene que resolver el efecto común, no tiene que entrar, ¿no es cierto?, en los aspectos particulares de cada una de los que puede tener cada uno de los incorporados de los miembros de la clase. Lo segundo que me parece que es muy importante señalar es que indudablemente las asociaciones de consumidores son pobres. A ver, vamos a decirlo con todas las letras, son pobres. El que las mire mal no sabe lo que mira. Yo le diría que vea la edad de los abogados que las integran y que vean cuáles son los socios y que pise la realidad alguna vez con honestidad. Y después salga de ahí y vaya a un estudio jurídico de algunos de los que defienden las grandes demandadas y van a ver que ahí sí van a entrar en un estudio jurídico rico donde se advierte a todas luces que tienen bienes para soportar. Lo más grave es que el Estado no colabora, por lo menos en Córdoba, con las asociaciones de consumidores, y por el contrario, a veces la misma Dirección de Defensa del Consumidor, que debería alegrarse de tener a las asociaciones de consumidores que le alivian una tarea que ella no hace, porque estaría obligada a hacerla, no solamente por la Constitución, por la Ley 24240, sino también por la propia Ley 10.247, tampoco lo hace. Es muy importante que se visualice que necesitamos asociaciones de consumidores fuertes y que hay que defenderlas. Quien no las defiende es un necio. Y obviamente resuelven problemas gravísimos como es una política pública o una política comercial general como puede tomar una entidad bancaria, por ejemplo, o las compañías aseguradoras o las automotrices. ¿Por qué? Porque el sistema de ajuste de los precios, el sistema de cobro de las comisiones, etcétera, 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 son políticas públicas de carácter privado, pero cuando digo públicas me refiero que están tomadas genéricamente como una política empresaria, y por eso es que es necesario que del otro extremo se ejerza la acción colectiva y que se permita
Una cosa es que el juez califique la acción, y esto hay que volverlo a decir hasta el cansancio, quien califica la acción es el juez, y otra cosa es que pueda restarle o cuestionar la legitimación que tiene la Asociación de Consumidores. En materia ambiental, ¿saben por qué es más fácil? Porque como la Ley General del Ambiente tiene un sistema de legitimación amplia, casi cualquier persona puede iniciar una acción, basta que tenga un interés, ya rápidamente no han podido cuestionar eso, pero en materia de consumo han venido todos estos dimes y diretes que daban cuenta Nicolás y Ezequiel. Así que es un tema abierto, lo dejamos, Ezequiel, para que lo sigamos debatiendo cuando venga Berbic y cuando haya alguna reunión donde podamos tratarlo puntualmente, porque necesitamos, no cabe ninguna duda, un código de procesos colectivos en Córdoba que asegure el cauce de este tipo de acciones, ¿no? Es fundamental. Y que voltee lo que decía Nicolás, me preocupó cuando lo vi tan convencido a Nicolás. A ver, no tienen que ser microdaños. Eso es un invento de la Corte, Nicolás, que hay que voltearlo. Yo puedo demandar por una toro, puedo demandar, a ver, por un desarrollo inmobiliario. Estoy comprando un departamento que vale mucho más que un auto. Bueno, o que normalmente se supone que va a valer más que un auto. Y eso me va a impedir ejercer una acción colectiva. Es realmente un absurdo ese recaudo jurisprudencial, y hay que decirlo que es un mero recaudo jurisprudencial traído de la Corte cuando le conviene, porque en algún fallo, y creo que alguna de las dos acordadas de la Corte lo dice, no aplicaría para los consumidores e hipervulnerables. Ese recaudo no aplicaría porque los considera débiles jurídicos a los consumidores y después agrega a los hipervulnerables. La verdad que como no es el tema que iba a preparar hoy, no los recuerdo bien, pero lo que sí quiero dejar en claro es mi total rechazo a ese recaudo que aquí en Córdoba, por supuesto, lo asumen como afirmado por la Corte y lo quieren defender, ¿no es cierto? Bueno, de mi parte, gracias a Nicolás, gracias a Ezequiel por la explicación de las acciones colectivas. Queda muchísimo camino por hacer. Por de pronto, Ezequiel, tenemos que conseguir ese código aquí en Córdoba. Ya va a salir, espero que se pongan a trabajar y que lo saquen. Bueno, ¿está Tomás que quiere decir algo? Está Tomás Está levantando la Tomás mano. levantando la mano, sí, ahí lo vimos. Sí, sí. Bueno, como siempre, Exe, tu exposición más clara, no se puede pedir. Un comentario quiero hacer yo. Lo que está pasando con la acción colectiva en contra de la Fiat Toro y la denuncia penal que se está llevando en contra tuyo, de la Asociación de Consumidores, me parece que es gravísimo. Y hay que ponerle énfasis en esta situación y hay que brindarte todo el apoyo por parte de tus colegas, porque yo doy fe del laburo enorme que estás haciendo junto con Victoria, junto con Darío, desde que empezaste a trabajar en consumo, en acciones colectivas acá en Córdoba. Y sinceramente, después de haber visto esa nota que se publicó en Página 12, y después de haber leído en detalle todo lo que estás experimentando, realmente lo que quiero hacer es brindarte el apoyo y nobleza obliga. Hay que destacar el laburo que se está haciendo, porque esto es, así como dice el Quijote de la Mancha, ladran Sancho, señal que cabalgamos. No hay que bajar, no hay que bajar los brazos. Creo que las acciones colectivas son un excelente instrumento de control del mercado, al igual que el daño punitivo, porque pegan donde más duele, que es en el bolsillo. Entonces, gran parte de las empresas saben perfectamente que hoy, si bien hay una laguna normativa, porque hay un vacío que es gravísimo, y la Corte lo viene hablando desde ALAB en el 2010, y todavía nuestros parlamentarios no se atreven a regular estas cuestiones. Yo entiendo de que estamos comenzando un proceso que es una transición y que es generacional. Yo considero que en los próximos años va a llegar la ley de acciones colectivas, pero hoy, nobleza obliga, hay que destacar el laburo que se viene haciendo desde UPU, desde AdCoin, con todas las acciones colectivas, de las cuales yo en algunas soy parte, y me ha tocado ver la cara más fea de los tribunales, quienes amparándose en el rito,
en el formalismo, se terminan convirtiendo, lejos de ayudar y colaborar en el proceso, se terminan convirtiendo en los principales defensores de la empresa. Entonces, simplemente el comentario es para apoyarte y decirte que aquí estamos porque vamos a hacer lo mismo que estás haciendo vos en materia de consumo y acciones colectivas. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Gracias por el comentario. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo para pasar al otro tema, así que voy a tener la grabación acá y luego hacemos el otro fragmento.